Hugo López-Gatell, el ex subsecretario de Salud que estuvo a cargo de la lucha contra la pandemia en el 2020, acaba de ser nombrado como nuevo representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. Esto ha generado una gran controversia en nuestro país. Muchos, de hecho, consideran que las decisiones de Hugo López-Gatell no solamente fueron fallidos, sino que llegaron a ser criminales. Yo quiero agradecer la presencia en este programa por vía remota de Javier Tello. Él es médico cirujano, especialista en políticas públicas de salud. Su libro, La tragedia del desabasto, en Editorial Planeta, ha sido un libro realmente muy importante para comprender la situación de las políticas públicas de salud de nuestro país. Javier Tello, gracias por hablar con nosotros en la entrevista. Pues la primera pregunta, Javier, ¿se merece un premio el ex subsecretario de Salud? ¿Realmente su desempeño fue tan notable que deba ser enviado, de hecho, a un puesto que ni siquiera existía, porque esa representación ante la Organización Mundial de la Salud la manejaba pues una representante general de todos los organismos multilaterales en Ginebra? Pero, ¿qué opinas tú? Sergio, muchas gracias por la invitación. Sí, mira, obviamente que no. Si nosotros analizamos de manera fría y objetiva el desempeño de Hugo López-Gatell, que politizó muchísimas cosas en su, vamos a llamarle administración, que los análisis más profundos que se han hecho demuestran cómo tuvimos un exceso de mortalidad de 600, 800,000 personas, en donde más de 1,500 profesionales de la salud, entre médicos y personal de enfermería, perdieron la vida. Unas decisiones mal tomadas en donde ya no quisieron volver a comprar vacunas para proteger a los niños, donde en un inicio hubo grandes problemas entre él y el secretario Marcelo Ebrard para estar comprando vacunas en el extranjero. Vaya, una serie de cosas que no nos entendemos, independientemente de otras cosas que no se hicieron bien en su administración en la Secretaría de Salud. Es claro, respondiendo a tu pregunta, que no. Esto no debería ser ningún premio ni un reconocimiento. Faltará que analicemos entonces si es realmente un premio o un reconocimiento o hay algo más allá en la lectura política, en este tablero de ajedrez que les gusta jugar, por lo que está sucediendo. Lo curioso del caso es que ni siquiera López-Gatell parecía cercano a la presidenta Sheinbaum. Recuerdo que López-Gatell decía, incluso después de que hubo estudios que manifestaban que las mascarillas eran un instrumento muy eficaz para impedir los contagios, López-Gatell decía pues que las mascarillas no servían, en sus palabras, que sirven para lo que sirven y no sirven para lo que no sirven. Pero una y otra vez dijo que en realidad su uso era cuestionable. Mientras que la presidenta Sheinbaum a todos los lugares que iba, incluso a la mañanera, iba siempre con mascarilla. Uno habría pensado que no habría una cercanía entre los dos. Sí, es correcto. Vaya, más que no hubiera una cercanía, es claro que había una o existe una confrontación, lo cual nos lleva entonces a un punto muy interesante. ¿De dónde provino esta decisión? Número uno, es muy poco probable, casi imposible, que la presidenta esté premiando a Hugo López-Gatell. Vaya, si tú recordarás todo lo que sucedió el fin de semana, no había una posición clara del gobierno sobre estos rumores que había. Salió esta organización Infodemia a desmentirlo y luego la presidenta unas horas después desmintió el desmentido, ¿no? Algo muy interesante es que la presidenta misma no sabía cuál era la fecha en la que se iría a esta misión y después en un escueto comunicado, en un tuit, Hugo López-Gatell le agradece a la presidenta, sí, pero manteniendo su foto de arriba de X de él con el presidente López Obrador. Es decir, él sigue siendo una persona cercana a Andrés Manuel López Obrador, igual que Juan Antonio Ferrer, no es que sea de la predilección de la presidenta. Yo creo que hay algo más allá. Por ejemplo, el cómo ponerle distancia, digamos, más de 9,000 kilómetros a una persona que ciertamente pudiera ser bastante incómoda para el desarrollo de las actuales políticas de salud. Una persona que estuvo en el círculo rojísimo y que seguramente sigue buscando cómo permanecer dentro de la nómina. Y ahora, bueno, pues no es que le vaya a ir necesariamente mal con esto, le siguen dando sus cheques quincenales, pero ahora con el tabulador que corresponda al de una misión diplomática. Mencionas el caso de Juan Antonio Ferrer, quien ha sido nombrado como representante, como embajador de México ante la UNESCO. Digo, para lo cual me parece que no tiene ninguna
ninguna calificación, pero fue tan positivo su desempeño en el INSABI para proporcionar servicios de salud y para llevar las medicinas a todos los rincones del país. No, por supuesto que no. Juan Antonio Ferrer es una persona terriblemente incompetente que no tenía la menor idea de lo que era un sistema de salud. Hay que entender algo que yo he venido diciendo. El INSABI nunca se creó como un modelo de salud, se creó como una organización que estaba a cargo de recabar y hacerse de los recursos del Seguro Popular. Era la manera como iban a administrar estos más de 90 o 100 mil millones de pesos con los cuales finalmente desaparecieron. En el camino a él le endilgaron resolver el problema del desabasto de medicamentos y fue completamente incapaz siquiera de entender de qué se trataba. Es por ello que pasó este balón a la UNOPS, lo cual fue un desastre. Luego lo regresaron de nuevo al INSABI y en eso ya se acabó. Y fue de donde entonces el gobierno anterior decidió retomar la marca de IMSS Bienestar para tratar de crear con ello, ante los reclamos de la población, un sistema de salud. Pero el INSABI en realidad nunca supimos para qué funcionaba y mucho menos su director. Claramente hemos visto cambios fundamentales en la política de salud del gobierno de la República a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Hemos avanzado o hemos retrocedido? No, ha sido un retroceso enorme. Primero que nada, hay que verlo de las cosas más básicas, los indicadores de salud. No tenemos una sola pieza de evidencia que estemos mejorando en el manejo de las enfermedades crónicas como las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, el síndrome cardionefrometabólico. Nada de eso ha mejorado. Y perdón, no estamos hablando de 3 meses, estamos hablando ya del séptimo año de la 4T. No tenemos nada que indique que estamos mejorando. Por el contrario, estamos incrementando las enfermedades que eran prevenibles o que son prevenibles por vacunación, precisamente por decisiones de recortes brutales presupuestales y el no estar invirtiendo adecuadamente en vacunas. Tú recordarás, Sergio, cómo México era uno de los campeones internacionales, reconocido por organismos internacionales también, en el manejo de este tipo de enfermedades. Estuvimos a punto de erradicar el sarampión, la difteria prácticamente no existe en México y ahora tenemos más de 2,000 casos registrados por las autoridades de sarampión en México, ¿no? Se han estado tomando decisiones terribles a punta de recortar los presupuestos que han afectado muchísimo a los 3 niveles de atención. La gente continúa sin medicamentos, la gente hay que asomarse a las redes sociales. Todos los días hay cientos de miles de quejas sobre la calidad de los servicios de salud. Mis colegas que se encuentran trabajando en los institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad ven que no hay presupuesto para trabajar. La gente que necesita los tratamientos más avanzados tiene enormes tiempos de espera, en algunos casos no tiene medicamentos biológicos. Es realmente un desastre. El presidente López Obrador dijo que para estas alturas el sistema de salud de México sería mejor que el de Dinamarca. Y yo no sé si realmente, bueno, yo no sé qué tan malo sea el sistema de Dinamarca. Sí sé que es un servicio de salud pública en que el Estado gasta 10% del PIB en la atención médica. En México es el 2.5% y aquí hay otro 2.5% que se gasta en el sector privado, ya sea por seguros privados, pero fundamentalmente por gasto de bolsillo de las familias. Ese es el objetivo que debe tener pues no sé, un sistema de salud. No. Claramente, mira, primero que nada, un dislate terrible de López Obrador al haber querido hacer ese punto de comparación. Creo que no tenía, para variar, la menor idea de lo que estaba diciendo, ¿no? Como dices tú, los países que tienen una economía de estado de bienestar y se están invirtiendo más del 7%, 10% y en algunos casos hasta el 12% en sus sistemas de salud, y México no lo hace. Ahora, esta cifra que mencionaste es monstruosa, ¿no? Más de la mitad del gasto en salud proviene del bolsillo de los pacientes. Cada vez se va privatizando más la salud en contrarrespuesta a lo que decía el presidente López Obrador, ¿no? La gente cada vez tiene que comprar más medicamentos y pongamos ejemplos muy simples, Sergio. Una persona mayor de 40, 50 años que requiere de un tratamiento crónico para su hipertensión arterial, para el manejo de la diabetes, alguna de estas cuestiones, eh,
no es que tenga una emergencia por el medicamento, pero sí lo requiere. Entonces termina, en vez de que lo hagan dar vueltas y vueltas y que no haya, termina yendo a la farmacia y pagándolo de su dinero. Cualquier persona en su sano juicio va a llevar a su señora a que tengan a su bebé en una de estas clínicas de barrio donde te cobran unos cuantos miles de pesos por atender un parto antes de llevarla a una institución. Mucha gente está haciendo esto para quitarse la vesícula biliar, etcétera. Donde es terrible y donde es verdaderamente catastrófico es precisamente cuando estamos hablando de enfermedades muy graves. Cuando un paciente tiene leucemia, tiene mieloma, cuando tiene cáncer, no le queda de otra y no va a tener dinero para atenderse más que en los servicios de salud del gobierno, en donde ya no tenemos recursos. Entonces, sí, claramente es no entender cuál es la inversión que se debe de hacer en salud y que la salud debe ser algo fundamental, no una bolsa de donde servirse para programas de beneficio público. El presidente López Obrador le gustaba decir que quería designar a personas para cargos públicos, aunque no tuvieran experiencia ni capacidad, pero que tuvieran honestidad. El problema es que López Gatell, de quien empezamos hablando en este programa, pues parecía tener todas las credenciales, parecía tener todas las especializaciones que uno pudiera esperar en alguien con un alto cargo en la Secretaría de Salud. De hecho, seguramente si hubieran dicho va a ser secretario de Salud, todo el mundo hubiera aplaudido, incluso un doctorado en la Universidad Johns Hopkins, que es una de las más reputadas en materia de política pública. Eh, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es posible que alguien con esa preparación haya resultado tan mal eh, especialista o tan mal encargado de diseñar las políticas públicas de salud? Mira, claramente, Sergio, habría que preguntarle a Hugo López Gatell lo que pasó por su cabeza, pero algo sí fue claro. Yo fui de las primeras personas en congratularme de que alguien como Hugo López Gatell fuera nombrado vocero de la pandemia. Ese fue su Mm, primer nombramiento sí, recuerdo. como subsecretario de Salud, ¿sí? Y después de ser esto, como una semana y media después, ya nos estábamos arrepintiendo, porque prácticamente se quiso autonombrar el zar de la pandemia, pasó por encima de su jefe, un ausentísimo secretario de Salud en ese momento, y empezó a tomar una serie de decisiones unilaterales, verticales, como está diagnosticado por el equipo del doctor Sepúlveda, y muchas con un tinte político e ideológico enorme. Su misión personal en ese momento ya no era la salud, era quedar bien con su jefe, con el presidente de la República, a quien le reportaba de alguna manera directamente. Esto no sucedió solamente con el mal manejo de la pandemia, que es por el que se le Sí. recuerda tristemente, ¿no? También, como te decía yo, cambios internos importantes en el organigrama de la Secretaría de Salud. Debido a Hugo López Gatell es que se defenestró y prácticamente se vino a menos el Consejo de Salubridad General, que era la autoridad máxima en materia de salud, quienes debieron haber dado los lineamientos para el manejo de la pandemia. Hugo López Gatell quiso acaparar toda la información en salud para crear un órgano que él le llamaba inteligencia en salud y donde ningún dato en salud podría darse si no pasaba por él. Es por eso que hoy no existe un registro para nacional de pacientes con cáncer, por lo que no tenemos un registro nacional de personas con enfermedades raras, ¿no? Prácticamente se movió la estructura o el organigrama de la Secretaría de Salud para que la mayor cantidad de dependencias le reportaran a él, ¿no? Entonces, vaya, fue más allá de eso, fueron sus intereses político-ideológicos lo que lo pusieron en ese sentido. Y evidentemente lo vimos ya al final de la administración, cuando estuvo aspirando a otras cosas, como a ser jefe de gobierno, como a ser diputado, como a ser senador, algo que lo fuera a mantener recibiendo evidentemente un sueldo. Por algún motivo el presidente de la República no le hizo caso en ese momento. Al final le dio un puesto muy extraño que se llamaba algo así como asesor de la presidencia en salud. No sabemos para qué servía, si firmó algún papel o dónde se sentaba, no tenemos la menor idea, ¿no? Pero eso es lo que sucedió y parece ser que después de varios meses de no hacer nada, pues finalmente lo están devolviendo para que tenga, vamos a decir, una figura en donde pueda estar cobrando un presupuesto haciendo algo, ¿no? Bueno, pues yo quiero agradecerte, Javier Tello, especialista en salud pública, por haber conversado con nosotros. Sergio, un abrazo, muchas gracias. Gracias. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.